Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra meditación del día de hoy. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos ahora en el capítulo 7, los versículos del 1 en adelante. Este mensaje tiene que ver, es una continuación de lo que hemos venido viendo del Sermón del Monte y tiene que ver con la vida del creyente. Dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Este pasaje está bastante interesante porque parece un cambio de tema de lo que hemos venido tratando. Estuvimos viendo la oración, el testimonio, vimos ya un modelo de cómo orar. La semana pasada vimos el antídoto para la ansiedad, y ahora Jesús empieza a hablar acerca del juzgar a los demás, y da la impresión, sobre todo cuando lee uno los versículos del 1 al 5, es un tema, y parece que abruptamente pasa a otro tema cuando dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo he estado meditando mucho en este pasaje. La interpretación tradicional de este pasaje dice que la enseñanza es no dar el evangelio a las personas que no lo van a apreciar o que lo van a despreciar. Pero cuando yo veo este pasaje inmerso en el capítulo entre el juzgar a los demás y la regla de oro, veo que Jesús está hablando de un mismo tema. Si bien ya nos dijo cómo dirigirnos al Padre en oración como un padre, si bien ya nos dijo que el Señor tiene cuidado de nosotros, ahora nos está dando algunas lecciones de cómo debemos acercarnos o con qué corazón debemos acercarnos delante de Dios. Si nosotros vamos a pedirle al Padre, nosotros tenemos que llegar con un corazón humilde y tenemos que hacer un examen de conciencia acerca de qué tanto hemos hecho juicio delante de Dios hacia los demás. Por ejemplo, cuando nosotros leímos en la oración del Padre Nuestro, leímos que Jesús dijo: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios en arrepentimiento y también con la disposición y las ganas de perdonar a los demás. Ahora Jesús nos está diciendo aquí: hoy también acuérdate de tu juicio. No puedes tú estar haciendo juicio con los demás y esperar que Dios no te juzgue, porque sería un impedimento en nuestro corazón para acercarnos a Dios y sería un estorbo para nuestra oración. Jesús dice esto para que nuestra oración no sea estorbada. Más adelante, él habla de la efectividad de la oración en los versículos de 7 en adelante, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, él sigue con ese tema en el cual nos está enseñando cómo buscar, cómo pedir y cómo obtener los beneficios del reino. Pero la primera advertencia es: oye, ten cuidado cómo estás juzgando a los demás, porque de la manera con la que tú juzgues a los demás, Dios también te va a juzgar. Si nosotros nos remontamos a la enseñanza de los dos deudores, el Señor, que le perdonó una gran deuda a su siervo, él esperaba que tuviera la misma actitud con sus consiervos. Y el Señor está esperando que de la misma manera en que él dijo: yo no vengo a juzgar a nadie, sino para que sean salvos, nosotros nos guardemos de un juicio. Ahora, el juicio, por ejemplo, si nosotros leemos la carta de Pablo a los Colosenses, nos damos cuenta que nosotros hemos sido aún llamados para juzgar las cosas de cierta manera. Dice el apóstol Pablo: no sabéis que ustedes van a juzgar hasta los ángeles. Pero el juicio al que se refiere Jesús en este pasaje es al juicio que se hace con ligereza, sin tomar en cuenta la debilidad propia. Cuando con mucha autoridad juzgamos el actuar o decir o hacer de los demás, sin ver nuestro actuar y nuestro decir. Nos llama y nos exhorta a que nos cuidemos de juzgar a los demás. Y luego fíjense, lo más difícil de encajar en esta enseñanza o de entender es el versículo 6. Y si nosotros vemos la secuencia que él ha venido hablando, cuando nos habla del reino, nos habla de que somos sus hijos, nos habla de que somos la sal de la tierra,
nos está diciendo prácticamente que somos de su equipo, que somos de su familia. Y luego dice, ustedes ya están hasta aquí. No pierdan lo que ya tienen por el juicio. No se pierdan por eso. No pierdan lo que ya tienen por juzgar cómo vive o cómo se mueve o qué hace su hermano. No lo pierdan. No den lo santo que ya tienen. No lo echen por la borda. La comparación de los cerdos para los judíos, los cerdos era algo bastante malo. Era un animal inmundo. Me recuerda el proverbio que dice que como anillo en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa sin entendimiento. Ellos entendían que los cerdos eran algo despreciable. Y decía, ¿cómo vas a poner un anillo de oro en el hocico de un cerdo? Bueno, más o menos algo así Jesús dice, no tires lo que ya tienes, no tires la bendición que ya tienes, no tires la oportunidad que ya tienes de acercarte a Dios con un corazón humilde, desperdiciando esa santidad o esa cercanía que ya tienes con Dios. Es como si agarraras tus perlas y se las tiraras a los cerdos. Es como si agarraras tú una cosa santa y se la dejaras a los perros que son inmundos. Y después de esa preparación en la cual nos advierte que nos cuidemos de mantener nuestra santidad y nuestra pureza delante de Él a través de la humildad y evitarnos el juicio, es cuando Él nos dice, pide y se te va a conceder. Busca y vas a hallar. Y dice, si ustedes siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenas cosas a nosotros, a sus hijos? Entonces Él dice, busquen, piden porque van a recibir. Pero remata su enseñanza con otro versículo que es difícil de entender, que dice, pues si vosotros aún siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántas veces vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que cuanto querráis que los hombres hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y nos lanza lo que conocemos como la regla de oro. Así como quieres que te traten, trata tú a los demás. Es una reciprocidad en cuanto a la humildad, es una reciprocidad en cuanto al respeto. Y son actitudes que hacen que nuestra oración no sea estorbada. Porque cuando nosotros vamos delante de Dios, tenemos que ir con un corazón sincero, con un corazón humilde y sin nada que nos estorbe. Les recuerdo la enseñanza de Pablo a los matrimonios, cuando dice, no le hables con aspereza a tu esposa para que tu oración no sea estorbada. Porque si nosotros juzgamos, si nosotros tratamos mal a los demás, si nosotros hablamos con aspereza a nuestra esposa o a nuestro esposo, y aquí igualdad de género, si lo hacemos así, a la hora que nos vamos a hincar delante del Señor, vamos a tener un sentimiento de culpa y vamos a tener un acusador a un lado que va a estar diciendo, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que dijiste? Y con esa cara te vas a poner delante de Dios. Tenemos que evitarlo. El Señor quiere que lo evitemos para que nuestra oración no sea estorbada, para que nuestra oración sea efectiva, para que efectivamente digamos, pedí y me dieron, toqué y me abrieron, busqué y hallé. Entonces, la enseñanza de Jesús en este sentido es, cuídate de no juzgar. Cuídate de no juzgar con ligereza, de andarle viendo pecados a medio mundo o andar corrigiendo el mundo. Mejor corrígete tú, delante de Dios. Ve con humildad a Dios y dije, Señor, perdóname. Ya no voy a andar viendo los pecados de los demás, ni voy a andar viendo las fallas de los demás. Dame de tu amor para poderles exhortar con amor si es necesario y sobrellevar las situaciones. Dame de tu amor para poder tratar a los demás como quiero que me traten. Y eso de tratar a los demás, a los cristianos nos debería distinguir que saludamos, que pedimos las cosas amablemente y por favor, que damos las gracias a las personas que nos sirven y que nos ayudan. Eso es tratar bien a los demás. Y si nosotros tratamos bien a los demás, van a tratar bien a nosotros. Y cuando nosotros buscamos el bien de los demás, si somos amables, si somos afables, si somos considerados, empezamos a cumplir la ley de Dios y los profetas, porque así dice Jesús. Esto resume la ley de Dios y los profetas. Yo les invito, hermanos, a que reflexionemos en esto. El Señor nos manda a no juzgar. El Señor nos manda
a no desperdiciar las cosas buenas que ya tenemos en algo tan efímero y tan malo como es el juicio, cuando él mismo dijo: yo no vine a juzgar a los demás, vine a que los hombres sean salvos. Los invito a reflexionar y que se unan conmigo en esta oración para que podamos crecer en el trato amable, podamos crecer en esa armonía y podamos tratar a los demás como queremos que ser tratados nosotros, y tengan la plena seguridad que Dios habrá de contestar nuestras oraciones en Cristo Jesús. Muchas gracias.